Y, y bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente para esta segunda sesión. Son 4 sesiones que tengo preparado para compartir con ustedes. No les puedo decir que esto es algo terminado. De hecho, es un estudio que inicié hace algunos años y, y está en desarrollo. Y el objetivo de esto es poder compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Sí, con la mayor cantidad de personas posible y ojalá influya. Y ojalá influya. Ese es el anhelo de mi corazón. Y, y bueno, vamos a ir entonces al tema en sí. Hay muchos detalles. La verdad es que este seminario yo no lo preparé para, digamos, para presentarlo así a personas, digamos, que no son músicos. Está pensado más que nada para personas del área musical, pero voy a tratar de conversarlo de una manera más coloquial, más acorde a lo que todos manejamos en general sobre la música. Sí, bueno, en la sesión pasada, creo que fue el día lunes, si no me equivoco, eh, estuvimos viendo algunas bases, algunos pilares sobre lo que es nuestro carácter, ¿sí? Hicimos algunas comparaciones, analogías respecto de eh, lo que la Biblia llama espíritu y que no es otra cosa que la palabra aire o viento, que tanto en el griego como en el hebreo son palabras muy similares, de significado muy parecido, y nos dimos cuenta de que estas palabras se utilizaron como comparaciones, ¿sí? Como analogías, para poder describir una realidad que no se podía ver, una realidad intangible. Em, Estudiamos también que en los tiempos más modernos, los científicos de la información, los informáticos, desarrollaron un concepto muy parecido al concepto de espíritu, y es la idea de el software. Hablamos bastante de eso, ¿verdad? El software no es otra cosa que la, la causa primordial de todas las cosas. Em, Cualquier cosa que exista tiene detrás de sí o dentro de sí un- una realidad informática, una realidad que rige y que controla toda la existencia de esa cosa que nosotros podemos ver y tocar. ¿Ok? Lo que nosotros podemos ver y tocar, que es la parte física, digámoslo así, se le denomina hardware en inglés y significa algo así como cosa dura, ¿sí? Porque es tangible, ¿ok? Y entonces nos dimos cuenta de que lo que la Biblia llama espíritu es en realidad lo que nosotros hoy en día conocemos como el carácter. El carácter es esa realidad interna, invisible, que el ser humano posee, en donde está en realidad la parte más íntima y más esencial del ser humano en sí mismo. Eso es lo que somos en realidad. Por eso el espíritu de profecía dice que cada persona llevará al cielo solamente un carácter eh, desarrollado a la imagen del carácter de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llevar de aquí. No nos vamos a llevar nuestro cuerpo, de hecho nos van a dar uno nuevo. No nos vamos a llevar probablemente muchos de nuestros pensamientos, recuerdos, probablemente también queden aquí en la tierra. Yo he estudiado bastante con respecto al tema y he aprendido que muchos recuerdos que están ligados a nuestros pecados, em, sobre todo el recuerdo de los sentimientos que teníamos, de los afectos que teníamos, el apego que teníamos al pecado,
van a desaparecer, no van a estar en nuestra memoria. Y, y entonces podemos entender que la parte que de verdad conforma nuestra última realidad, por así decirlo, lo que es la causa primordial de todo acto y de toda decisión y de toda realidad que existe, es en realidad su espíritu. ¿Ok? En el caso del ser humano, para aclarar algunas cosas por si alguien se está poniendo nervioso, en el caso del ser humano el espíritu no es, no es consciente sin estar en un cuerpo. ¿Ok? El espíritu, tal como el software de una computadora, no es capaz de razonar y de interactuar con la realidad, sino es a través de un hardware, de, un, de una maquinaria física, de una maquinaria viva, ¿ok? Como es nuestro cuerpo, con todos sus órganos, incluyendo el cerebro, eh, por supuesto, y todos los demás órganos del cuerpo son parte de esa maquinaria a través de la cual nuestro espíritu eh, se desarrolla, interactúa y vive, ¿ok? Sin embargo, el espíritu es algo que trasciende al ser físico. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice que cuando un ser humano fallece, cuando un ser humano baja al descanso, entonces el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eso dice la Escritura. También el Señor Jesucristo enseñó que nuestros nombres están escritos en los libros de los cielos. Y nosotros sabemos por el estudio de la Escritura que el nombre en la Biblia es sinónimo del carácter, en otras palabras, del espíritu humano. ¿Ok? Es así como el Señor Jesús preserva nuestra realidad, nuestra existencia, de una manera informática, si se puede decir, en sus registros, los libros, lo que se le llama los libros del cielo, nosotros no sabemos qué es lo que es, no sabemos si es. Yo me imagino que no es un códice como es esto, ¿sí? Me imagino eso. Eh, Solamente sé que los libros del cielo contienen el registro completo de todo nuestro ser informático, de todo nuestro espíritu, ¿ok? Y entendiendo todas esas cosas, entonces nos vamos a adentrar ahora en la música y qué eh, relevancia tiene lo que hemos estado aprendiendo con respecto a la música. En primer lugar, tendría que decirles que la música es un lenguaje de afectos. Esto es importantísimo, hermanos. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos que aprender a separar lo que es la música en sí del mensaje explícito de la música, es decir, de su letra, de su mensaje, digamos, lingüístico en un sentido de idioma, de una lengua, ¿ok? Cuando nosotros hablamos o escribimos en nuestra lengua natal, ¿no es cierto?, o aprendida, entonces nosotros estamos utilizando palabras, estamos utilizando un lenguaje explícito, ¿ok? Pero la música no es un lenguaje tan explícito como las palabras. La música trasciende a las palabras. Las palabras pasan mayormente por el proceso de nuestro lóbulo frontal. Cuando nosotros escuchamos algún mensaje hablado o leemos algún mensaje y estamos despiertos, entonces ese mensaje pasa a través de los procesos eh, de evaluación de nuestro cerebro a través de los centros de razonamiento, ¿ok? De razonamiento lógico. Y entonces allí nosotros tenemos barreras bien establecidas para poder decidir si algo es bueno o si algo es malo. Eh, Sin embargo, la música trasciende a eso. La música se salta esas barreras, esas defensas. eh, la música tiene el poder de saltarse esas defensas. Y lo hace justamente a través de la naturaleza de su lenguaje. El lenguaje de la música es un lenguaje de afectos, es un lenguaje de
sentimientos e inclinaciones afectivas que de alguna manera nos acercan o nos alejan de las cosas de manera espiritual, ¿ok? La música es una manifestación espiritual muy, muy profunda. Yo quisiera preguntarles en este momento, ¿qué entienden ustedes por afectos? ¿Qué es lo que se entiende normalmente por afecto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es un afecto? Sentimientos, ¿Ok? Son sentimientos, emociones, ok, pero ¿de qué tipo generalmente? Cuando hablamos de afectos, ¿de qué tipo de sentimientos estamos hablando? ¿O de qué tipo de emociones? Cuando, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en nuestra cultura latina, decimos, bueno, esa persona me tiene afecto. ¿Qué significa eso? ¿Sí, hermano Joseph? Déjeme habilitarle. Lo que pasa es que algunos pueden dejarlo en el, aquí está, hermano Josep. Ah, ok, perdón, Sí, no, no. sí, ahora. Bueno, simplemente colaborar en la pregunta que has hecho. Para mí un afecto, para mí, está muy claro que es algo que me gusta, algo que yo deseo, algo que quiero. Ujú. Ok, muchas gracias. Efectivamente, eso es un afecto, es algo que nos inclina a favor de algo, ¿ok? Pero fíjense que un afecto no es algo racional. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Un afecto no es algo racional, no es algo que ustedes deciden con su cerebro, digamos, racional. No es algo que ustedes le dan vueltas ahí, ¿no es cierto? Y entonces pesan los pro y los contra, y entonces ustedes finalmente toman una resolución y toman una decisión así. No, los afectos no son así. Los afectos son espontáneos. Los afectos hacen que nosotros decidamos cosas sin pensarlo mucho. Esos son los afectos. Los afectos son, por así decirlo, cosas que están ya predefinidas en nuestro ser. Cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas cosas, dependiendo de nuestros afectos, esas cosas nos producen rechazo inmediato o nos producen una atracción. Y eso tiene que ver con nuestros afectos, ¿ok? Bueno, la música es un lenguaje de afectos, es un lenguaje de sentimientos que tienen que ver con esa atracción que nosotros ya tenemos incorporada dentro, ¿ok? Entonces, em, si nosotros entendemos eso, entonces entenderemos que la música es capaz de ligar ciertas cosas directamente a nuestro corazón, al centro de nuestra vida, de lo que en realidad somos, más allá de la cara externa, de la apariencia que tenemos, de todo eso que está por fuera de la cáscara. No, la música tiene que ver con cosas internas, con cosas internas. La música nos mueve hacia cosas que nosotros no estamos decidiendo. Son cosas que simplemente pasan en nuestro ser. ¿Ok? Bueno, otro aspecto importante de la música es que tiene el poder de hacernos ver la realidad con los ojos de su autor. Miren qué interesante es esto. Ustedes saben que, por ejemplo, en la industria del cine y en la industria del entretenimiento en general, suele usarse mucho un tipo de música que se llama música programática. Y miren qué interesante, porque programático tiene que ver con programas, tiene que ver con justamente con software, tiene que ver con algoritmos. Entonces, ¿a qué se refiere la música programática? La música programática es que eh, nos habla de un programa, algo predefinido. La música programática está diseñada para que las personas que la oyen sigan un patrón predefinido. Es decir, cuando usted escucha esa música o la escucha un hindú o la escucha
africano o la escucha un esquimal o quien sea. Bueno, dicen que la palabra esquimal no es correcta, pero da lo mismo, ustedes lo entienden. Cualquier persona de cualquier cultura que se enfrenta a la música programática tiende a tener más o menos las mismas conductas, ¿ok? Por lo menos en cuanto a sus sentimientos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una música especialmente diseñada para comunicar algo en sí misma, no estoy hablando aquí de la letra, sino de los sonidos, de esas melodías, ¿no es cierto?, de esas armonías, de esos ritmos, entonces la persona va a volverse participante de lo que el autor de esa música plasmó allí. Y entonces las reacciones y los efectos que va a producir esa música en la persona que escucha van a ser efectos predefinidos por su autor. ¿Ok? Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en la vida que cuando nosotros las experimentamos sin ninguna influencia musical, suelen ser situaciones chocantes o desagradables que apelan directamente a nuestro lóbulo frontal. Cuando nos enfrentamos visualmente, por ejemplo, a una situación en la que un hombre se comporta osadamente con una mujer, un tanto desconocida, qué sé yo, y entonces le falta el respeto de alguna manera, entonces nosotros solemos reaccionar con mucho desagrado. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Y sin embargo, cuando nosotros vemos una situación similar a través de alguna pantalla, qué sé yo, y entonces está presente una música que está diseñada de cierta manera, podemos nosotros enfrentar esa misma situación, pero con otros ojos. Ya nuestros sentimientos no son los mismos, ya no estamos juzgando esa situación de una manera, digamos, tan fría, tan calculada como lo haríamos si la música no estuviese presente. ¿Ok? Entonces, en una fiesta, por ejemplo, en una discoteca, en algún bar, qué sé yo, donde la música está diseñada para impulsar ciertos afectos en las personas, entonces suceden en esos lugares ciertas cosas que en otro lugar, sin esa música, o tal vez inclusive en el mismo lugar, pero sin la música que normalmente se usa en esos lugares, entonces tendría o produciría otras reacciones en las personas. ¿Ok? La música entonces es capaz de infundir en nosotros los sentimientos necesarios para rechazar o aceptar, amar u odiar, persistir o desistir, valorar o devaluar cualquier situación. ¿Ok? ¿Y cómo hace eso la música? Bueno, solamente diremos que la música estimula directamente nuestros sentimientos y nuestras emociones. Hay todo un mecanismo allí neurológico que tiene que ver con la recepción de los sonidos y entonces de alguna manera funciona para que nuestro cerebro y algunas glándulas que están en él reaccionen directamente a los estímulos que la música nos hace sentir. ¿Ya? La música entonces, agarrándonos ahora un poquito de lo que estudiamos la vez pasada, es una manifestación de un software o un espíritu diseñado para motivar cambios de conducta en nosotros e influir en nuestras decisiones. Eso es la música. La música expresa el código de un espíritu que busca ser huésped de nuestro corazón, vivir en nosotros y que tarde o temprano se manifestará en nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y actos. ¿Es algo inofensivo entonces la música? Para nada. La música es algo que entra casi imperceptiblemente y se queda allí. Aunque usted no la recuerde, aunque usted no sea consciente de los efectos que produjo cierta música en usted,
su efecto está allí. El mensaje que ella tenía en sí misma se comunicó, atravesó las barreras, llegó hasta usted y se instaló allí. Ahora, dependiendo de cuántas veces se repita ese estímulo y dependiendo el volumen también y las características en general de la música, eh, pero dependiendo cuántas veces se produce ese estímulo y con qué disposición la persona lo oye también, ese estímulo finalmente se volverá más y más y más y más fuerte o simplemente quedará en algo mínimo, pero siempre va a realizar un efecto, siempre. Y ese efecto va directamente a nuestros sentimientos. La música tiene que ver con nuestros sentimientos. Así que si alguien por allí todavía tiene la idea de que nosotros deberíamos dejar a un lado el asunto de los sentimientos, déjeme decirle que eso es algo imposible. El ser humano no puede vivir sin sentimientos. No puede. No, pero es que no podemos en la iglesia, por ejemplo, hablar, o sea, permitir que haya música que controle nuestros sentimientos. Hermanos míos, déjenme decirles que toda música está diseñada, ya sea consciente o inconscientemente, para influir en nuestros sentimientos. Tanto lo que llamamos música buena como lo que llamemos música mala. Toda la música influirá sí o sí en nuestros sentimientos, en nuestros afectos. Así es que nosotros no debemos pensar de si va a haber sentimientos o no va a haber sentimientos. Así como también muchas veces se usa la frase de que no debemos usar música con ritmo. Hermanos míos, así como el ser humano no puede vivir sin sentimientos, así también es imposible hacer música sin ritmo. Toda la música tiene ritmo. Lo que algunas personas le llaman ritmo en realidad es el sonido de las percusiones, de un tambor, de un bombo, de un platillo, de una caja, etcétera, etcétera. A eso suele llamársele ritmo, pero no está bien, no es correcto llamarle así. En realidad, toda música tiene ritmo. Una música en la que solamente suena el piano tiene ritmo. En la música en la que solamente una persona canta sin acompañamiento de ningún instrumento, hay también un ritmo allí. El ritmo siempre está presente en la música, si no, no es música. La música tiene algunos elementos, digamos, que son constituyentes de su propia naturaleza, los cuales son justamente el ritmo, la melodía, ¿sí? La armonía también y la forma. Todas esas cosas están siempre presentes en la música. Usted no puede tener música sin una melodía. ¿Han escuchado alguna vez una música sin melodía? Eso no existe. Tal vez alguien diga, sí, yo he escuchado una música que se hace con puros tambores. Bueno, déjenme decirles que cada golpe de una percusión también produce ciertas ondas sonoras, ¿no es cierto?, que son vibratorias y que nos dan una noción de alturas también. Y entonces se produce en la mente subconscientemente una concepción de melodía también. Aunque alguien podría decir, pero eso no es una melodía. Bueno, sí, cualquier conjunto de sonidos que está ordenado para producir un efecto, digámoslo así, se podría describir técnicamente como una música, por lo menos de manera técnica. Ahora sí, cada uno tiene su definición propia, ¿no es cierto?, de lo que es música, pero de manera técnica, una música sí se puede hacer solamente con percusiones. ¿Ok? Ahora, hermanos míos, lo importante aquí es que inevitablemente todo autor deja en su obra el sello de su propio espíritu. Todo autor. Mis hermanos, ustedes saben que a ver, no sé a cuántos de ustedes les gusta el arte, pero cuando una persona hace una obra artística, a ver, por ejemplo, hay un artista
gráfico bastante conocido en la iglesia que ah, se llama Thomas Kincaid, y hay otro más que es un adventista que pinta puras escenas de la Biblia y de la vida de Jesús y de la vida cristiana. Y este artista se llama, ay, se me va en este momento, mi esposa siempre se acuerda del nombre de ella, no sé si ella estará presente. Ella es la que vieron ustedes que se llama Sakai, por si acaso, ella es mi esposa. A ver, no sé si está por ahí. Sí, me parece que está por ahí. Bueno, si alguien se acuerda de ese autor, de ese pintor, que a mí me gusta mucho, de hecho, Nathan Green, justamente. Nathan Green es un pintor que a mí me gusta mucho sus pinturas, y la verdad es que, aunque yo no sepa eh, quién pintó cierta pintura, cuando yo veo una pintura de Nathan Green, inmediatamente sé que fue él. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que fue Nathan Green el que pintó una pintura? O a los que les gusta la música, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de quién es el autor de cierta música si nosotros nunca la hemos oído antes? O a los que les gusta la arquitectura, ¿cómo nos damos cuenta nosotros cuando un edificio lo diseñó tal o cual arquitecto? ¿Cómo sabemos nosotros eso? ¿Cómo lo sabemos? ¿Saben por qué? Porque todo autor deja inexorablemente plasmado en su obra su propio espíritu. Eso es algo increíble, hermanos. Es una característica que Dios nos dio, que es natural en nosotros. O sea, nosotros ni siquiera tenemos que pensarlo mucho. A ver, ¿cómo voy a dejar mi huella en esta obra que estoy haciendo? Hermanos, usted no necesita dejar ninguna firma. Lo que usted hace, las personas que le conocen bien a usted van a ver eso que usted hizo y van a saber que fue usted. ¿Ok? Eso es muy común. Y eso pasa justamente por lo que les digo. El carácter, el espíritu de la persona queda plasmado en su obra. Queda plasmado. Y saben que en la música eso es algo muy notorio, pero muy notorio. Las músicas que compone un compositor normalmente se parecen todas. Y usted puede decir, bueno, pero ¿y en qué se parecen? A ver, la melodía no, la melodía es distinta. A ver, el ritmo, no, el ritmo también es diferente. A ver, se parece entonces en los instrumentos que usa. Sí, puede ser un poco, pero a veces usan distintos instrumentos y sin embargo la música se parece igual. Entonces, ¿qué es lo que le da el parecido? ¿Qué es? ¿Es la melodía? No. ¿Es el ritmo? No, tampoco. Es, ¿qué es? Y no lo podemos describir, a veces no lo podemos describir muy bien. Bueno, las personas que son más técnicas en este caso en la música, son capaces de describir de manera más técnica los elementos, digamos, o los principios del carácter de un autor, y entonces pueden decir, esta persona siempre utiliza tales patrones, por ejemplo, o estas cadencias son típicas de esta persona, o estos timbres, ¿no es cierto? Estas texturas armónicas son típicas de este autor. Él las utiliza muy a menudo. Entonces, esas cosas pueden hablarnos a nosotros de quién es el que está detrás de esa obra. Y en la música eso es muy notorio. ¿Y saben qué, hermanos? Eso lleva en sí mismo un mensaje. Y aquí nos ponemos a hablar de algo muy importante con respecto a esto. Miren, la Biblia nos enseña que hay solamente un autor
original de todo lo bueno que existe en el mundo. Y ese autor es Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso dice Santiago 1:17. También dice en Juan 3:27, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo, refiriéndose a los dones que Dios nos da. Miren, Santiago 4:5 dice, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? ¿Se dan cuenta cómo Santiago nos dice abiertamente que Dios nos ha concedido un espíritu y ese espíritu le pertenece a Dios? Él es el autor original, Él es el que lo dio y Dios lo anhela. Dios nos busca a nosotros. ¿Nos busca por causa de qué cosa? Por causa de nuestro carácter, de lo que en realidad somos, de lo que está dentro de nosotros. ¿Y quién fue el autor original de nuestro carácter? Pues fue Dios. Todas las citas anteriores nos demuestran ampliamente que el único autor de todo bien es Dios. Pero ¿saben qué? Existe otro autor en el mundo. Y es el autor del engaño y la mentira. En Juan 8:44 Jesús, hablando de los fariseos, dice así, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, hermanos, aquí se nos habla de un espíritu de entre los que creó Dios, a quien le es adjudicada la autoría o la paternidad de algo que Dios no creó, que fue la mentira. Hermanos, tenemos dos autores, y solamente uno de ellos es autor del bien, el otro es autor de la mentira y del engaño. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender algo que es fundamental en el estudio de hoy. Salmo 118:14 nos dice lo siguiente. Y yo quiero pedirle a algún hermano o hermana que por favor me ayude con la lectura del Salmo 118:14. ¿Alguien me puede ayudar? Pueden abrir su micrófono. Salmo 118:14. Leo, Salmo leo yo. 118:14. Ok. Digan adelante. ahora, perdón. Leo, Sí, por Sí, favor. léame. digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Amén. Perdón, 118, hermana. 118. 118, 14. Sí, 14. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, y él ha sido mi salvación. Ok, Amén. gracias. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, y Él ha sido mi salvación. Ya. Con esto creo que hoy día vamos a quedar listos, pero tenemos que establecer bien específicamente cuál es el significado de lo que acabamos de leer en la Escritura. ¿Saben, hermanos? Yo creo que estoy experimentando problemas de señal. Aquí no tengo muy buena señal y probablemente el video no esté siendo una buena alternativa, así es que lo voy a desactivar, ¿ok?
De todas maneras, lo que importa es la información, así es que voy a desactivar mi video. Hermanos, el Salmo 118:14 nos dice que el Señor es. Y yo les quiero preguntar, ¿qué significa el verbo es? ¿Para qué nos sirve el verbo es? El verbo es una forma presente, ¿no es cierto?, de el verbo ser, ¿ok? Del verbo ser. Y el verbo ser nosotros lo usamos con un objetivo bien específico. El verbo ser nosotros lo usamos para describir la naturaleza de alguna cosa o de alguna persona. ¿Ok? La existencia. Sí, la existencia, justamente, la existencia es la naturaleza de algo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos saber de qué se trata alguna cosa que no conocemos, generalmente nosotros respondemos con una pregunta diciendo, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que estuve trabajando con corriente trifásica, entonces tal vez, yo sé que deben haber algunos que sepan lo que es la corriente trifásica, pero tal vez entre ustedes habrá alguien que no sepa y entonces me va a decir, ¿y qué es eso? Corriente trifásica, ¿qué es lo que es eso? O sea, el solo nombre ya nos dice algunas cositas. Tri, ya sabemos que tiene que ver con tres, ¿verdad? Ya sabemos que tiene que ver con tres. Y fásica, más o menos alguien podría intuir que eso tiene que ver con las fases. Ahora, yo no me voy a poner a explicarles lo que es la corriente trifásica, pero lo que quiero, hermanos, que se entienda es que cuando usamos la palabra ser, el verbo ser, en cualquiera de sus formas, estamos hablando de la naturaleza de alguna cosa. Queremos comprender esa cosa, cómo funciona, de qué se trata, qué es. Es un poco difícil describir, describir estas cosas porque son cosas muy, ¿cómo decirlo? Muy intuitivas. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando decimos qué es eso, pero no solemos pensar mucho acerca de eso. Ahora, yo les pregunto, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿podemos nosotros describir a Dios? ¿Podemos hacerlo? Hermanos, miren, nosotros podemos describir algunas cosas de Dios. No todo, obviamente, porque Dios escapa a nuestra capacidad de comprensión. Pero Dios se ha revelado a sí mismo, haciéndonos conocer algunos detalles de su persona y de su existencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos contarle a otra persona quién es Dios, y fíjense que estoy usando otra vez el verbo, quién es Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a decir, bueno, mira, Dios es tal y tal y tal. Y comenzamos a dar características de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿se dieron cuenta ustedes que cuando uno quiere explicarle a alguien cuáles son las características de esa persona o de esa cosa que queremos explicar, normalmente lo que hacemos es describir su carácter? ¿Se han dado cuenta? Efectivamente, la hermana Maggie dice, uno no termina de citar esas características, sí, en el caso de Dios, ¿verdad? Sí.
Pero fíjense, la palabra características, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al carácter de alguien. Entonces, cuando nosotros usamos el verbo ser, cuando usamos el verbo ser, lo que nosotros estamos haciendo es hablar acerca del carácter de alguien. ¿Se fijan? Lo que lo identifica. Exactamente. ¿Y qué? A ver, esa palabra identifica que usted usó, hermana, yo le pregunto, ¿a qué se parece esa palabra identifica? A ver, ¿a qué otra La, palabra? la identidad. Exactamente, identidad. ¿Y la identidad no es acaso un sinónimo de carácter? Claro. Hermanos míos, cuando nosotros hablamos de una persona en los términos de ser, lo que nosotros estamos haciendo es describir su carácter. Ahora, volvamos al versículo de Salmos 118:14. Miren lo que dice. Dice, el Señor es, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Describirle, ¿verdad? Describirle. Mi fortaleza y mi canción. O hay algunas versiones que dicen mi cántico. Y además dice, y ha sido salvación para mí. Ahora, hermanos, por ahora, no porque no sea importante, pero por ahora tenemos que hablar de la música. Vamos a dejar a un lado la palabra fortaleza y vamos a dejar a un lado también la palabra salvación, porque aquí este versículo nos dice que el Señor es tres cosas. Tres cosas. ¿Qué cosa? Mi fortaleza, mi canción y mi salvación. Tres cosas. Pero nos vamos a quedar solamente con la parte musical que dice mi canción. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escribir la frase bien cortita y vamos a poner solamente canción o mi canción como descripción para el Señor. ¿Ok? La frase, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. La frase diría, el Señor es mi canción. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el versículo, solamente que además dice que es mi fortaleza y también mi salvación, pero lo importante es que dice que es mi canción. ¿Ok? Cuando la Biblia nos dice que el Señor es mi canción, ¿saben lo que está diciendo la Biblia, hermanos? A ver, lo que Que está diciendo la Biblia. lo que yo canto identifica a mi Dios. Ok, ok, la hermana lo agarró al tiro, lo agarró al vuelo, como se dice acá en Chile. Lo agarró al vuelo. Hermanos, miren, lo que está haciendo la Biblia es describirnos las características de Dios en función de tres cosas: de la fortaleza, de la canción y de la salvación. Pero nos vamos a quedar solamente con la canción, con mi canción. La Biblia nos está diciendo, ¿sabe? Es como que es como que el salmista nos estuviese diciendo, mira, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿O quieres saber quién es Dios? ¿Quieres saberlo? Sí, quiero saberlo. Ok. Mira, oye mi canción y entonces lo vas a saber. ¿Entienden, hermanos? O sea, según el salmista, mi canción, en este caso la canción de un hijo de Dios, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. La canción de un hijo de Dios es la descripción perfecta de Dios. ¿Qué les parece? Ahora, déjenme decirles algo más importante. La palabra que aquí se traduce como canción, es una palabra que se dice en hebreo, se dice zimrat. Es un poco rara de pronunciar, pero se dice zimrat.
Y esa palabra no significa un cántico con letra. No, no se refiere a eso. Esa palabra se refiere a la música solita, solita, sin canto, sin letra. Puede ser algo que cante una persona con su boca, como decir na 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 na. Y está haciendo una música también, pero no tiene letra. Solamente está siguiendo una melodía y está poniéndole algún timbre a ese sonido, pero no está diciendo ninguna palabra. Bueno, a eso se refiere la palabra simrat, que aquí se traduce como música. Entonces, hermanos, miren qué importante es lo que nos está diciendo la Biblia. Nos está diciendo que los sonidos que emite un verdadero hijo de Dios, a lo cual se le llama música cristiana, hoy en día por lo menos, debería ser, digamos debería ser, no es, sino que debería ser igual a Dios. Por lo menos debería describir en parte su carácter, pero nunca describir algo contrario al carácter de Dios. ¿Se entiende? Hermanos míos, la música de un verdadero hijo de Dios describe el Espíritu de Dios. La música de un verdadero hijo de Dios describe cómo es Dios. Es solemne lo que estamos diciendo, ¿verdad? Miren, hermanos. Entonces ahora si usted está pensando, bueno, ¿y entonces cómo debería ser la música de un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo? Hermanos, a ver, miren. Lamentablemente nosotros no tenemos en la Biblia una partitura, no la tenemos. Hoy en día la música se registra en partituras y gracias al desarrollo de la música moderna, los autores tienen la capacidad de registrar a través de un registro especializado para la música, tienen la capacidad de registrar prácticamente todos los detalles de una música. Y se registra todo a través de una notación específica llamada partitura. Hermanos, pero lamentablemente en los tiempos bíblicos, cuando los autores bíblicos, los profetas escribieron la Biblia, ellos no escribieron partituras. Por lo tanto, no nos pudieron mostrar la música que describía a Dios. ¿Creen ustedes que los salmos fueron inspirados por Dios? Bueno, hermanos, eso es lo que dice la Biblia, que los salmos fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, ¿creen ustedes que los salmos, cuando se cantaban o cuando se tocaba su música, reflejaban perfectamente el carácter de Dios? Yo creo que así es. Pero hermanos míos, lamentablemente nosotros no sabemos cómo sonaban los salmos. Cuando yo era niño pensaba que ese salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. ¿Lo han escuchado, verdad? ¿Sí? Bueno, yo pensaba que ese era uno de los cantos que cantaba David.
Yo pensaba eso, yo creía, yo decía, oh, esa era la música que cantaba David, esa era la música que cantaba David. Hermanos míos, eso no es verdad. Es muy triste decirlo, pero eso no es verdad. La música que le pusieron al salmo de Alzaré mis ojos es una música que corresponde a una creación relativamente moderna, judía, que se llama Hatikva. Y esa música no tiene nada que ver con lo que cantó el rey David. No tiene nada que ver. Es una música que le pusieron ahí. Y todos los demás salmos que ustedes se saben y que se cantan en la iglesia y que se les pone música y todo eso, son puras músicas que se inventaron después. No tienen nada que ver con lo que se cantaba cuando se cantaban los salmos en la antigüedad. No tienen nada que ver. Cuando yo estudié música, el profesor de historia, yo le pregunté una vez, le dije, profesor, pero nosotros tenemos cómo saber cuál era la música que usaban los hebreos antes. A lo mejor estudiando la música de los judíos de la antigüedad, tal vez podríamos saber más o menos cómo podrían haber sonado los salmos. ¿Sabe lo que él me respondió? Me dijo, ¿sabe, Jairo? Me dijo, no tenemos idea cómo sonaba la música de los antiguos israelitas. No sabemos. Nadie lo sabe. Hay algunas teorías, pero son solamente teorías. Nadie sabe nada de eso. Nadie. Interesante. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que todos los himnos que conocemos y los cánticos basados en los salmos entonces son mala música o que no es inspirada por Dios. No, 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 no. Yo no he dicho eso. Personalmente creo que hay muchos de ellos que verdaderamente reflejan de manera muy, muy exacta, muy bonita, las características del Espíritu Divino, pero no son las originales. Ahora, si nosotros no tenemos cómo saber cómo sonaban los salmos, si no tenemos cómo saber, no tenemos acceso a esa música, a un registro musical, si nosotros no tenemos eso, ¿será que podemos de alguna manera determinarlo de otra forma? ¿Será que podemos? Miren, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. El versículo de Salmo 118, 14 nos decía que el Señor es mi canción, ¿verdad? Ok. ¿Sabían ustedes que el verbo es se puede utilizar para dar vuelta a la frase y sigue significando lo mismo? ¿Sabían ustedes eso? Mire, ojo, que no funciona con cualquier verbo, solamente funciona con este. Solamente funciona con este, ¿ok? Mire, ¿qué tal si yo les digo el martillo aplasta el dedo? Es doloroso, ¿verdad? Todos, yo creo que la mayoría conocemos lo que es aplastarse un dedo con el martillo. Ok. Entonces, la frase, el martillo aplasta el dedo, entonces, el verbo es aplasta, ¿verdad? Aplasta. Si yo agarro esa frase y la doy vuelta, entonces me quedaría como. A ver si alguien me ayuda. A ver si alguien me ayuda. Ayúdeme alguien, por favor, y demos vuelta a la frase. El martillo aplasta el dedo. Demos la vuelta y pongamos dedo primero, martillo. El dedo es aplastado por el martillo. Pero usted cambió el verbo. Ah, Usted claro. hizo Sí, claro. trampa. Usted me hizo trampa. Deje el verbo igual. Deje el verbo exactamente igual y cámbieme solamente las palabras de las puntas. El martillo aplastó mi dedo. Pero esa fue la frase original, ¿ok? Miren, vamos a darlo vuelta. El dedo aplastado por el martillo.
Aplasta el martillo el dedo. Ok, miren, el martillo aplasta el dedo. Esa era la frase original, ¿verdad? Ok, miren, vamos a darlo vuelta, pero vamos a dejar el verbo tal cual. Miren, el dedo aplasta el martillo. Yo les pregunto, ¿es lo mismo decir que el martillo aplasta el dedo a decir que el dedo aplasta el martillo? No, cambia sentido. Obviamente cambia, absolutamente. En el primer caso estamos hablando de un accidente, ¿verdad? En el segundo caso estamos hablando de que una persona apretó el martillo con el dedo. Y eso no es un accidente, simplemente a lo mejor quería, no sé, tocar la textura, qué sé yo, sentir estaba frío, etcétera, etcétera. Pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Al cambiar el orden de las palabras. Sin embargo, cuando nosotros hacemos lo mismo con la palabra es, fíjense lo que sucede. Miren, el Señor es mi canción. Lo voy a cambiar de lugar. Miren, mi canción es el Señor. Pregunto, ¿cambió en algo el significado? Queda el mismo. Queda exactamente el mismo significado. ¿Saben por qué queda el mismo significado? Porque la palabra es, el verbo es, nos describe la naturaleza de algo y la naturaleza de algo siempre es igual para los dos lados. Es decir, el Señor tiene las mismas características de mi canción y mi canción tiene las mismas características del Señor. ¿Se entendió? Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice que el Señor es mi canción, lo que está haciendo la Biblia es decirnos que la música de los hijos de Dios refleja su carácter. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cómo es la música de los hijos de Dios, entonces, ¿dónde podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo? A ver. Siguiendo la lógica que estuvimos conversando. Si yo no tengo acceso a las partituras, no he visto ni he escuchado la música de David, pero el otro elemento sí lo he visto. Un elemento es la canción y el otro elemento es el Señor. Ok, la canción yo no la he escuchado, pero al Señor sí lo he leído. ¿Se fijan? Entonces, si yo quiero saber cómo es la canción del salmista o la canción de un verdadero hijo de Dios, entonces yo tengo que ir directamente a ver cuáles son las características del Señor. Y si yo entiendo cuáles son las características del Señor, es decir, cómo es su espíritu, entonces, hermanos míos, yo ahora puedo saber cómo es la música, la canción de David. Miren, hermanos, la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice claramente cómo es el carácter del Señor. Miren lo que dice. Gálatas 5, 22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas
no hay ley. ¿Nos dice la Biblia cómo es el carácter de Dios? Claro que nos dice. Ahí está. Ahora, de la misma manera, también la Biblia nos dice cómo es el carácter de Satanás. ¿Se acuerdan que yo les dije que había solamente 2 autores? Bueno, pues la Biblia también nos dice cuál es el carácter de Satanás para que nosotros, si es que estamos con alguna duda, podamos, por contraste, también estar más seguros. Miren, ahí mismo en Gálatas, el capítulo 5 también, y los versículos anteriores, es decir, del 19 al 21, nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos míos, como es el carácter de su autor, tal será su música. ¿Y saben qué? La mayoría de nosotros podemos determinar cuando una música expresa gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y también sabemos cuándo en una música está presente la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, las herejías, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Y alguien tal vez dirá: pero ¿cómo podemos reconocer esas cosas solamente en la música, sin la letra? Claro, con la letra es fácil, ¿no? Sabiendo de qué habla la letra, podemos saber si están presentes esas cosas. Hermanos míos, permítanme sugerirles que una música puede expresar todas estas cosas sin necesidad de la letra. ¿Sí? Sin necesidad de la letra. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A ver, por aquí tengo el himnario. Por aquí tengo el himnario. Vamos a buscar un himno. El himno 206 del himnario antiguo, porque el nuevo... Ah, por acá lo tengo el nuevo, pero vamos a hacer el ejemplo con el himno 206. Mire, el himno 206 dice: sol, sol, do. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti como a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. ¿Ok? Ahora lo voy a cantar de otra manera. Miren. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. ¿Van notando la diferencia? Mírate allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Yo no sé si se escuchó bien porque al principio no tenía puesto el micrófono para música.
Pero díganme ustedes, ¿se escuchó bien la primera vez o no? Sí. Sí, Sí, se escuchó bien. Ok, miren, alguien tal vez esté diciendo, hermano, pero es que ahí tiene la letra y bueno, la letra nos deja claro. Ok, se los voy a cantar sin letra. Miren. Ahora, otra vez. ¿Hubo alguna diferencia? el segundo es muy sensual. ¿Y cómo lo sabes si yo no dije nada sensual? Es la manera de cantar. ¿Qué es lo que hice yo? Lo que hice fue ponerle harto aire, ¿verdad? Pregunto, pregunto. ¿Cuándo nosotros le ponemos harto aire a las palabras? Cuando le hablamos a quién y en qué momentos. A la pareja, Y en momentos íntimos, ¿verdad? Ok. Hermanos míos. Entonces, ¿se pueden expresar los elementos del carácter a través del sonido solamente? Miren, hermanos, en las obras de la carne que enumera Pablo en Gálatas 5:19, comienza diciendo inmoralidad, impureza, sensualidad. ¿Necesito decir más? Y estoy hablando solamente de un caso, pero es un caso bastante abarcante. ¿Se han dado cuenta ustedes que la mayor parte de la música contemporánea utiliza esas técnicas de canto? ¿Se han dado cuenta? Las del segundo ejemplo. Y hermanos míos, esa técnica de canto, aunque la persona no diga una palabra o aunque cante puros himnos, esa técnica de canto por sí sola ya sitúa la música en las características de la carne. Por el contrario, el canto cristiano se caracteriza por expresar un gozo, una paz, por la paciencia. ¿Saben lo que es la paciencia, hermanos? Cuando nosotros leemos acerca de la paciencia en su sentido original, nos vamos a dar cuenta de que tiene que ver con muchas cosas que se contraponen totalmente al aquí y ahora. La paciencia es algo que siempre pone al otro antes que el yo. En cambio, en la carne, el yo siempre va antes que el otro. También el canto cristiano verdadero habla de benignidad, expresa bondad, fidelidad, mansedumbre. Hermanos, esa palabra mansedumbre es humildad. ¿Se puede expresar la humildad en los sonidos? ¿Se puede? Claro que se puede, pues. Por supuesto que se puede. Ahora, hermanos, lo que yo les estoy enseñando no es para que uno diga, ah, mire, está hablando un poquito soplado. Ah, no, mire, que está cantando un poquito soplado. Entonces eso es malo. No, 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 no. No tenemos que irnos a los extremos.
igual que la vida cristiana, la música se caracteriza por sus tendencias. Es decir, a veces un cantante sin buscarlo, sin siquiera tenerlo en mente, o una persona que está hablando sin necesariamente estarlo premeditando, a veces baja la voz, a veces la sube, a veces habla más rápido, a veces un poco más lento, a veces le sale un poco más soplado, dependiendo cómo esté su garganta también, etcétera, etcétera, o cómo sea su timbre de voz, ¿ok? Pero se nota, es diametralmente diferente cuando una persona de pronto sopla un poquito más o un poquito menos, o su timbre es un poquito más soplado o menos soplado. Es muy distinto a utilizar esa técnica de canto a propósito, adrede, sabiendo que es la manera que atrae a las personas hoy en día. ¿Y por qué los cantantes lo hacen? ¿Por qué surgió el canto sensual? ¿Por qué apareció? Pues porque es agradable. Porque es agradable. Usted tiene a un artista delante que por lo general se arregla bien para verse bien atractivo, atractiva, bien bonita, ¿no es cierto? Bien guapo, como se dice de los varones, etcétera. Y entonces las personas están allí mirando a una persona bien atractiva, bien vestida, con una figura muy atractiva, y más encima ahora me habla suavecito y me canta como yo quisiera que me cante mi pareja. Y estamos hablando solamente de un elemento de la música. Hay muchos otros. Hermanos míos, si queremos componer, interpretar o tan solo oír música que nos ponga en contacto con el Espíritu de Dios y ser transformados de gloria en gloria por la contemplación de su carácter, podemos y debemos asegurarnos de que la música que oímos, interpretamos o componemos sea nada más y nada menos que el sonido de su espíritu. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la luz que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de estas cosas podemos obtener herramientas formidables para la lucha contra el mal. Gracias porque tú nos abres los ojos y nos permites crecer un poquito en nuestra capacidad de discernir. Señor, tú sabes cuán ignorantes somos en general los seres humanos en cuanto a la música. Y probablemente Satanás, sabiéndolo, nos ha mantenido en esa ignorancia porque él sabe lo importante que es esto. Te rogamos que nos des más luz, nos hagas sabios para el bien y nos ayudes a ser prácticos y verdaderos soldados tuyos en este y todos los aspectos de la batalla contra el mal. Te entregamos nuestras vidas y te rogamos que nos ayudes a reconocer tu Santo Espíritu en todas las cosas, incluyendo la música. En el nombre de Jesús. Amén.